Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos dado el honor, la alabanza, la gratitud. Señor, habla en nuestra vida. Tú sabes, Señor, que vinimos los que teníamos que venir. Hemos asistido a este lugar los que teníamos que asistir. Porque la palabra que tú tienes para nosotros es una palabra, Señor, es un llamado a tu pueblo, es un llamado a tu iglesia. Permite que este mensaje, Señor, que hoy vamos a escuchar, Señor, toque nuestro corazón, nos acerque a ti, nos lleve, Señor, a obedecer tu llamado, porque este es un llamado urgente a tu iglesia. Este es un llamado urgente a tu iglesia, Señor. Es un llamado de vida o muerte. Despiértanos, Señor. Despiértanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Habla que tu siervo oye. Amén, 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 amén. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta mañana. ¿Cómo están, iglesia? Me da mucho gusto verlos aquí. Me da mucho gusto ver que usted ha decidido venir aquí y adorar a Dios, buscar a Dios. Qué buena iglesia que usted está aquí. Y qué bueno que usted atendió a este llamado. En la semana fue una semana de mucho trabajo para mí, porque estoy ya elaborando mi trabajo final de máster en orientación y educación familiar. Y ya estoy en la recta final. Les decía en la mañana a los hermanos, pues ya terminé, hermanos. Que me gradúe, esa es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema. Pero ya terminé. Ya están por revisarme este último trabajo que entregué y están por decidir si pasa a la siguiente revisión, que ya es por el consejo por los jueces de la universidad. Revisan el trabajo y si pasa la prueba, pues entonces ese es el segundo filtro. El tercer filtro es que me debaten y ponen en línea una mesa y me entrevistan y debaten la tesis la cual presento a la universidad. ¿Por qué comento esto? Porque esta semana pues sí fue de mucha presión para mí, porque es de leer mucho, escribir mucho, y no nada más se trata de leer y escribir, se trata de leer bien y de escribir y de hacer referencias bien, citar bien. Y ya habíamos platicado la pastora y yo le decía lo estresado que estaba, lo mal que me estaba, no lo mal, sino lo estresado que me sentía. Y me decía, pues, delega la predicación. Y yo le decía, pues, predica tú. De buena manera, ¿no? Pues, predica tú, ayúdame. Sí, me dice, yo predico. Muy bien. Pero en eso estábamos cuando en la semana, en la madrugada, el Espíritu Santo me empezó a despertar. Y fue una noche que dormité, porque dormía, despertaba y el Espíritu Santo me daba el mensaje de hoy. Me dio el mensaje, todo, así, de una. Luego me volví a dormir, no es que me levantara, sino que despertaba, miraba a la ventana y venía el mensaje. Y luego
me volví a dormir y al ratito volví a despertar y volví a la continuación del mensaje y volví a dar la continuación del mensaje. Me volví a quedar dormido y volví a despertar y otra vez la continuación del mensaje. Y no le quise decir nada a la pastora. Ahorita ella se va enterando. No le quise decir nada de que ya tengo el mensaje, no te preocupes. Dije, no, mejor que ella, ¿verdad? Yo me enfoco en esto que tengo que hacer y para la próxima semana pues lo predico. Pero el Espíritu Santo quería que fuera hoy. El Espíritu Santo quiso que fuera hoy. Y yo le dije al Señor en la mañana, mientras repasaba el mensaje, Señor, yo quiero pedirte algo. Sé que es muy atrevido lo que te voy a pedir, Señor, y te pido perdón de antemano. Pero permite que hoy vayan solo los de casa. Solo los de casa, Señor. Sé que es muy atrevido, Señor, lo que te estoy pidiendo, pero tú me diste este mensaje y tú me diste lo que diera, pero yo creo que esto es para los de casa, al menos que tú decidas otra cosa, Señor. Yo lo voy a entender. Pero me sentiría más libre si fueran solo los de casa. Y Dios me escuchó. Miren a su alrededor. Ha habido muchas ausencias. Y todos somos de casa, ¿verdad que sí, hermanos? Todos estamos aquí y somos de casa. Así que en estos antier, platicando, pues la pastora también se ocupó. Pues hay más mujeres que hombres en el templo y pues la pastora tiene igual o más trabajo que yo y pues la pastora estuvo muy ocupada y ayer platicábamos y le decía, oye, ayer tuve una salida hasta San Luis, una reunión de pastoras y le decía, hey, acuérdate que te toca predicar, o predico yo. Y me dice, predica tú. Y yo, sí, yo predico. Porque el mensaje es para casa. ¿Están listos, hermanos? Para lo que Dios va a hablar en nuestra vida. Abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, verso 10. Josué capítulo 7, verso 10. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, Josué 7:10. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate. Y note que está en medio de signos de exclamación. O sea, que el Señor le está hablando fuerte a Josué. Josué está postrado en tierra, está adorando al Señor. Y el Señor le dice, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron. Esas cosas que guardaron.
y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Hay algo que no se predica en las iglesias porque es una predicación que no es muy agradable, no es muy bien aceptada, pero que es muy necesaria de cuando en cuando dar estos mensajes. Lo que estamos viendo en este pasaje es un pecado oculto que está en el pueblo de Dios. Dios manda a Israel a conquistar la tierra prometida, a conquistar Canaán. Y la orden de Dios es: van a entrar, van a destruir. La primera ciudad que van a destruir es Jericó. Y todo el botín, todo el oro, toda la plata, todo el ganado, todo lo tienes que destruir, lo tienes que quemar, porque es para Jehová. O sea, la primera ganancia, el primer botín que Israel iba a tener en sus manos era para Jehová en la conquista de Jericó. Dios le da la victoria a Israel con Jericó. ¿Lo recuerdas? Derrotaron Jericó, lo derrotaron. Y cuando tienen todo el oro, tienen toda la plata, todas las joyas, todo eso, la orden era bien clara, era quemarlo. Era como sacrificio, como ofrenda para el Señor. Y aquí vemos una vez más el principio de las primicias y de los diezmos. Entonces, haciendo esto, aseguraban que el resto de la ganancia de la conquista de Canaán fuera de bendición para ellos. Pasó todo lo contrario, que la siguiente pelea, que fue contra Jai, H-A y Jai, fueron derrotados. Y Josué no entiende por qué. Y va y está postrado delante del Señor. Y el Señor le dice: levántate, levántate. Como diciéndole, el Señor, levántate. A ver, levántate. Israel ha pecado. Me desobedeció lo que le dije que era para Jehová, que tenía que ser destruido porque del Señor es. Israel lo tomó, o sea, lo robó, o sea, le robó al Señor. Le robó al Señor. Y no solamente eso, y aquí viene la clave del mensaje, sino que mintieron y que no habían agarrado nada, mintieron y lo escondieron. El Señor ahí está reflejando: mentir y esconder. Y eso se convirtió en un pecado oculto. Hay pecados, todo el mundo pecamos, todo el mundo fallamos, todo el mundo tenemos una debilidad, todo el mundo tenemos algo con lo cual batallamos. Pero una cosa es tener una debilidad, una cosa es fallar, una cosa es tropezar, otra cosa es practicar un pecado y no confesarlo y no entregarlo al Señor, sino mantenerlo oculto. Y vivir una vida de apariencia, vivir una vida de que todo está bien, de que soy el buen cristiano, cuando en lo oculto estoy practicando algo que está afectando mi vida espiritual y que está manchando el nombre de Dios. El pecado oculto sucede cuando se normaliza
declaro impuestos, no declaro esto, no declaro. Robar es normal. Se practican cosas. Es decir, hoy vivo en fornicación o practico este pecado y digo chismes y hago esto y es normal, es un pecado, no pasa nada. Se ha normalizado el pecado. Cuando se normaliza el pecado y sabes que no lo puedes hacer libremente, pero que lo haces en lo oculto, se convierte en un pecado oculto. Ahora, de eso tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Acán? ¿Qué? Porque Acán estaba en pecado. Él y su familia estaban en pecado. Israel, cuando iba a conquistar la siguiente pelea en Jai, fueron destruidos. Y el Señor lo recalca: mintieron y ocultaron. Hay un segundo pasaje que te quiero compartir. Génesis, capítulo 33. Génesis, capítulo 31, verso 33 al verso 35. Génesis, capítulo 31, verso 33 al verso 35. Lo que vemos en este pasaje es que Labán viene correteando a Jacob, que Jacob va huyendo con toda su familia. Y cuando Jacob se encuentra con Labán se encuentra con Jacob. Lo que Labán le dice a Jacob es: ¿por qué me robaste? Fíjate lo que le dice: ¿por qué me robaste, Jacob? Te fuiste y te robaste. Y Jacob, bien sorprendido, de que hagas todo lo que tengo, me lo daré trabajando. ¿De qué estás hablando, Labán? Sí, te llevaste mis ídolos. Te llevaste mis ídolos, Jacob. Y Jacob pues viene enojado y le dice: búscalos. Y cualquiera que los tenga, donde los encuentres, a esa persona enfrente de ti, lo vamos a apedrear y lo vamos a matar. Búscalos. Y se agarra buscando los Labán. Y ahí está, y va buscando, y va con todas las siervas. Y luego va con Lea y sus hijos y las siervas de Lea. Y llega con Raquel. ¿Y se acuerdan de la Raquelito? ¿Cuántos se acuerdan de la Raquelito? Pues la Raquelito tenía escondido, se robó la Raquelito los ídolos de su papá, Labán. Y tenía dentro de la casa de campaña, tenía la moldura de donde montaban los camellos, tenía una moldura y abajo de la moldura enterrado. Ahí tenía los ídolos y ella sentada allí. Y ella estaba sentada ahí y entonces llega Labán y la saluda y le hace ella reverencia y le dice: papá, perdóname que no me levante, pero es que ando en mis días. Y estoy, pues no me puedo levantar, y la verdad no la escucha nada más y busca y no encuentra nada. Una vez más, mentir y robar. Y eso es la esencia del pecado oculto. El pecado oculto, cuando hay un pecado que tú sabes que es pecado, tú sabes que es pecado y tú sabes que ese pecado está afectando tu espiritualidad. Y no solamente afecta tu espiritualidad, afecta también la espiritualidad de tu familia. Hay prácticas que tú haces en lo oculto que nadie sabe. Hay prácticas que tú sabes que están mal. Prácticas con el novio, prácticas con la novia, prácticas cosas en lo oculto, en tus negocios. Cosas que tú sabes que están mal, pero que tú las estás ocultando. Y eso está trayendo maldición y contaminación a tu vida, porque se llama pecado oculto. Ese es un pecado que tú no lo confiesas, que tú no lo saques a la luz para que el Señor lo trate, sino que tú lo mantienes en oculto y tú lo practicas. Y mientras vives una vida de apariencia, aquí estás practicando en la sombra, donde nadie te ve, donde nadie sabe. Ahí lo estás ocultando y lo estás practicando porque vives una vida doble. Y entonces ese pecado oculto trae contaminación. Ahora,
hay otro pasaje que te quiero compartir. Lucas 8. Lucas 8:23. Lucas 8:2. Vamos a Lucas 8:2. Lucas 8:2. Lucas 8:2. ¿Lo tienes? Lucas 8:2. Junto con algunas mujeres, está hablando de las servidoras de Jesús, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas, de espíritus malignos y enfermedades. Nota cómo Lucas está uniendo a los espíritus malignos con enfermedades. ¿Cómo las está uniendo? El Señor me estaba ministrando esto mientras oraba. Muchos están enfermos porque no han renunciado a su pecado oculto. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien el Señor había expulsado 7 demonios. 7 demonios. Verso 23. Verso 23. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Verso 27. Verso 26. Luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro por mucho tiempo. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. Yo me pregunto esto: ¿qué haría María Magdalena para quedar poseída por 7 demonios? ¿Qué haría María Magdalena para quedar poseída por 7 demonios, de tal manera que no era uno, no eran 2, no eran 3, que ya eran muchos, eran 7 demonios que estaban poseyendo su vida y que la tenían allí? Yo me pregunto, ¿qué haría el gadareno, que era de Gadara, por eso el gadareno? ¿Qué haría el gadareno para quedar poseído por una legión de demonios? Que una legión de demonios equivale a 600. Una legión es como una clasificación de los soldados romanos, y una legión romana equivalía a 600 o 6,000, creo. Ahí tengo datos: 6,600 demonios. Y eso lo dice el doctor Lucas como para decirnos: estaba poseído por muchos, por una cantidad enorme de demonios. ¿Qué haría el gadareno para quedar poseído por muchos demonios? ¿Qué haría? ¿Qué lo llevaría a esto? Ahora, ¿por qué mencioné el pasaje de la barca? Porque dentro de la enseñanza judía, ellos usan mucho la técnica del sándwich. Nos dicen un evento, y luego la lección, y luego vuelven a repetir el evento, de tal manera que quedan 2 eventos parecidos, enseñando lo mismo, y en medio la lección. Qué tremendo, hermanos, que la lección de eso es que la vida que practica el pecado, las personas que practican el pecado oculto, su vida se convierte en una tormenta que es golpeada por las olas, golpeada por los vientos, como si fuera golpeada por los problemas, por las circunstancias difíciles, por los ataques, a tal punto, dice el pasaje, que la barca
iba a ser destruida, pero Jesús estaba en la barca y gracias a que los discípulos clamaron, Jesús pudo parar la tormenta, porque Jesús es el único que puede romper con todo pecado oculto. ¿Cómo dicen amén? Amén. No se preocupe, sabía que no iba a haber muchos amenes. Pero es que el pecado oculto, como les decía, es cuando normalizamos el pecado. Hoy estamos viviendo algo que no lo consideramos pecado, pero que sí lo es. Y me refiero al entretenimiento. Hoy, grandes y jóvenes, entretenerse no está mal. No está mal entretenerse, está bien. Pero hoy el entretenimiento ha tomado el primer lugar en la vida de la iglesia, en la vida de los hijos de Dios. Hoy el entretenimiento toma prioridad en la vida de los jóvenes y de la iglesia. Pasan más tiempo en el entretenimiento que en la búsqueda de Dios. Se pasa más tiempo en el entretenimiento que en la adoración a Dios. Se pasa más tiempo en el entretenimiento que en la búsqueda. Y ese es un peligro. Entretenerse no es mal, pero cuando el entretenimiento es el sustituto de la gloria, del gozo del Espíritu Santo, entonces ese es un problema. Y entonces eso se convierte en un pecado. Oiga, como defenderse, si tú estás en peligro, defenderse no está mal, ¿verdad? Si tú estás en peligro y te quieren matar y tienes la oportunidad de defenderse no está mal, ¿verdad que no? Está bien. Dios nos dio el sentido de supervivencia. El asunto está en que hoy muchos no están tomando en cuenta este pecado, pero pelear es pecado. Como la esposa que se la lleva haciéndole la vida imposible al esposo, y ahí está, dale, y ahí está, dale, y ahí está, y ahí está, y le hace la vida imposible al esposo. Esa mujer que le hace la vida imposible a los hijos, y nada más pelear por pelear. Nada más pelear por pelear, y ya mete intriga, ya mete cizaña para poner en conflicto a la familia, y está provocando que la familia se pelee, y está provocando que el hombre que trabaja tanto se enoje, y está provocando esa división en su matrimonio, y eso se ha convertido en un pecado, la pelea. Y a veces pensamos que no es un pecado grosero, porque no es un pecado grosero, pensamos que no está mal, pero la pelea se convierte en un pecado y lo llamamos pecado oculto, porque no es algo que se confiese, ni es algo que se normaliza y que no se entrega a Dios, que entonces ese pecado toma mayor gravedad y entonces se convierte en una atadura. Porque el pecado normalizado se convierte en idolatría. Escucha esto. El pecado normalizado, cuando tú normalizas el pecado, ese pecado se convierte en tu Dios. Es lo que pasó con Raquel. Raquel sabía que estaba mal. Raquel ya había escuchado que solamente había un Señor, que era un Dios, el Dios que estaba siguiendo a Jacob. Pero Raquel decidió robarse sus ídolos y esconderlos. Pecado oculto. Qué tremendo, hermanos, que se ha normalizado tanto el pecado del chisme. Y se sigue, y se sigue, y se sigue. Y a veces sabemos que es pecado y no lo quieren decir, y no lo quieren dejar, y se sigue atacando, y se sigue diciendo, y se sigue metiendo cizaña, y sigue hablando de otros, y sigue, y eso daña a la iglesia, daña tu espíritu. Pero ahí está. Y es que el chisme no es tan malo, no es tan, pues es un chismecito, no. Pero si supieras que el chisme te puede convertir en una persona atada, idolatrando que tu Dios es el chisme. Oiga, comer es bueno, ¿verdad que sí? Comer es bueno, ¿verdad que sí? Es necesario comer, ¿verdad? Pero eso es un pecado del cual tampoco se habla. Que el Señor, mientras yo oraba al Señor, el Señor me ministró esto. Háblale a mi iglesia esto. Pero quienes aman, adoran comer. A veces se come por comer. A veces se come, ya estás lleno, pero llegó el postrecito y quiero más. Y pues ni modo que no coma postrecito y ya estás lleno, pero postre. A veces ahí está y sobró sushi y me lo quiero acabar todo.
A veces ya hay personas que hasta se esconden para comer, porque tienen esa gula, ese apetito de comer y comer y comer y comer y comer. Y eso es un pecado. Porque entonces ya la comida se convirtió en su Dios. Ya la comida se convirtió en su ídolo. Que eso a escondidas se deleita la persona en la comida. Se deleita la persona en eso y está esclava a eso. Cuando no le está entregando su apetito a Dios. Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que come de esa comida terrenal tendrá hambre, tendrá sed, pero el que bebe del agua, el que come la comida que yo le daré, tendrá vida eterna. ¿Y qué decimos, hermano, del adulterio? Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos donde yo siempre he dicho, yo no quiero que los jóvenes tengan novia a corta edad, pero cumplen su mayoría y es novia. ¿Por qué? Porque se presta a la fornicación, se presta a eso, el enemigo, porque a veces pensamos que tenemos el control. Le voy a agarrar la mano, la voy a abrazar, pero todo bien. Vamos a ver esa película que tiene escenas, pero todo bien, lo tengo bajo control. Vamos a practicar esto, pero todo bien, lo tengo bajo control, está en mi control. Pero lo que no saben es que el enemigo los está haciendo normalizar tanto el pecado, que llega un momento en que cuando menos piensan, ya están en el acto. Amados, padres que toleran el pecado de sus hijos, padres que le alcahuetean el pecado a sus hijos, hijos que viven en adulterio, hijos que viven en fornicación, hijos que viven una vida moral doble, hijos que cometen actos inapropiados, pecaminosos, pero con tal de guardar la apariencia no se dice nada, y entonces eso trae como consecuencia pecado oculto. Y eso trae consecuencias. Porque el adulterio trae consecuencias, el pecado oculto trae consecuencias. Y no solamente consecuencias para uno, trae consecuencias a lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del pecado oculto? Bueno, el pecado oculto en acá no solamente lo afectó a él. Josué le dice: a ver, tráiganmelo. Y Josué, bien pastoral, le dice: hijo mío, dime la verdad, hijo. ¿Agarraste lo que te dijeron que no? No, pues sí. Bueno, a ver, vayan y revisen su casa. Y trajeron las cosas. Y se lo llevaron a las afueras del monte y le dijeron: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste eso? Y en ese momento trajeron a toda su familia. Y murió él con toda su familia. Curiosamente, Acán era de la tribu de Judá, de donde viene el Mesías. O sea que el pecado de Acán no solamente le afectó a él, dañó a su tribu, afectó a su tribu, la dignidad de su tribu, afectó su matrimonio porque murió él y su esposa, afectó a sus hijos, o sea, murió él con toda su familia, y por si fuera poco, afectó a toda la congregación. Porque cuando fueron a la guerra a pelear fueron derrotados por los enemigos, por el pecado de uno solo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Está captando lo que le estoy diciendo? Todo Israel fue derrotado por los enemigos, por el pecado de un solo hombre. Yo no sé si su esposa supo lo que Acán había hecho, que le hubiera dicho a Acán: oye, mija, pues mira, agarré esto, pero mira lo que te traje es para ti. Ay, mijito, pero Josué dijo: no, pero es para ti. Mira, que te vas a ver bien bonita. Está bien, no vamos a decir nada. Afectó a toda su familia. El pecado oculto de Raquel no solamente trajo consecuencias para Raquel, trajo consecuencias para toda la familia. Porque, ¿qué vemos más adelante? Vamos a esperar que terminen jugando aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó?
que gracias por el pecado por la culpa del pecado de Raquel, no solamente fue afectada a Raquel, sino que después violaron a una de sus hijas, a una de las hijas de Jacob, abusaron de ella. Luego le secuestraron a un hijo. Luego ella murió. Su suegro murió y luego ella. Fíjate, las consecuencias del pecado. No solamente fue afectado a ellos, afectó a toda la familia. Las consecuencias del pecado de Magdalena fueron catastróficas, endemoniada por 7 demonios. Las consecuencias del Gadareno, de su pecado, fue poseído por una legión de demonios, o sea, 6,000. 6,000 soldados equivale a una legión. 6,000. ¿Sabe, hermano? Esto que le estoy diciendo, que le estoy enseñando, es una realidad. Fíjese que estábamos pastoreando en Baja Sur y pasó algo bien tremendo. ¿Cómo se lo digo de una manera prudente? En la ciudad hicieron un evento, entre comillas, lo digo, avivamiento, cierro comillas, avivamiento, y invitaron a todas las iglesias, pero nosotros no teníamos buenas referencias de esta persona que estaba haciendo el congreso. Esa persona, de donde venía, tenía su novia y ya se iban a casar, y dejó a su novia plantada y agarró a su hermana, o sea, su cuñada, se la llevó y salieron huyendo y llegaron allí y se plantaron en ese lugar y se hicieron pastores. Nadie los hizo pastores, solitos se hicieron pastores de ahí y armaron un congreso llamado Avivamiento. Y por esas referencias, la alianza de pastores, platicamos y dijimos, no vamos a apoyar ese evento, vamos a apoyar este otro evento. Había otro evento, una campaña evangelística, y fuimos a otro evento. Después, hermano, lo que pasó ahí, y no voy a entrar en detalles porque pasaron cosas muy horribles, muy horribles. Lo único que le voy a decir en un resumen es que el pseudoprofeta que estaba ahí agarró una de las jóvenes que estaban, de las asistentes, y la nombró profetisa de la ciudad. Curiosamente, esa muchacha tenía fama de inmoral, tenía problemas de inmoralidad, pero la nombró profetisa de la ciudad, y que Dios la iba a usar para descubrir a los pecados ocultos de los pastores. Eso trajo unas consecuencias muy feas a la ciudad. Escucha bien, a la ciudad. De tal manera que yo le decía a la pastora, platicábamos la pastora y yo, decíamos, salíamos cuando íbamos a visitar, decíamos, no sé si soy yo o es el ambiente espiritual que estoy viendo. Yo como que miraba el ambiente espiritual, hermano, y sentía la pesadez y el pecado que se movía, una cosa muy fea, no sé cómo describírselo, en la ciudad. Decía, no, ¿soy yo o qué? Pero ya cuando platicábamos con los otros pastores y que nos juntábamos con los pastores de la alianza, de cuando en cuando teníamos juntas y platicábamos, pues escucho ahí a los pastores que dicen que miembros de la alabanza de su iglesia en adulterio. Empezaron a suceder muchas cosas en la ciudad muy horribles, hermano, muy horribles. Las iglesias vacías. Las iglesias se empezaron a vaciar porque se permitió esto. Empezamos a platicar y el evangelista que había ido a la otra campaña nos dijo a los pastores, ustedes tienen a un anatema, tienen alacrán, eso está pasaje, tienen alacrán en la ciudad y les va a afectar. Y nosotros le preguntamos, hermano, ¿qué hacemos? Júntense y pónganse en ayuno y oración por perdón y purificación de la iglesia.
porque si no lo hace, esto va a destruir, esto va a afectar a la ciudad. Y estaba pasando. Así que, ¿qué hicimos los pastores? La alianza de pastores, lo que hicimos fue juntarnos y nos empezamos a reunir en las mañanas, una vez en cada iglesia. Nos empezamos a cada semana, en cada iglesia empezamos a recorrer y empezamos a ayunar, ayuno y oración, y empezamos a pedir perdón por nuestra ciudad, perdón por la iglesia, para que trajera a Dios restauración. Y es que, hermanos, esto es una realidad. Vivir en pecado oculto trae consecuencias bien tremendas. El libro de los Salmos dice: Señor, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados ocultos a la luz de tu rostro. Dice el proverbista: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Iglesia, necesitamos renunciar a los pecados ocultos. Iglesia, necesitamos hacer una renuncia a esos pecados que no le hemos entregado al Señor. Necesitamos urgentemente entregar nuestra vida al Señor y confesar esos pecados, arrepentirlos, abandonarlos y el Señor, y pedirle que Él tenga misericordia de nosotros, porque si no lo hacemos, eso trae maldición. Pablo le dice a los Gálatas: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Pero Jesucristo, Jesús sigue rompiendo el pecado oculto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús sigue rompiendo pecados ocultos. Jesús sigue rompiendo pecado oculto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, regresemos a Lucas capítulo 8, verso 24. Lucas 8:24, ¿se acuerda que le dije que todo lo que sucede allí el Señor lo permite por un propósito? Y si está escrito allí, y si Lucas lo metió allí, no fue porque no tenía Lucas dónde meterlo, no, lo puso ahí porque cumple un propósito. Yo les decía, esta enseñanza judía miren cómo vemos el ejemplo de María Magdalena, poseída por 7 demonios, pero hasta acá abajo vemos el ejemplo del endemoniado por una legión. Pero en medio tenemos una verdad. Entonces, dos ejemplos iguales en medio tenemos la verdad y lo que nos trae libertad. ¿Qué vemos en medio de ese como sándwichito, pudiéramos decirlo? En medio, ¿qué vemos? Que vemos que Jesús va en la barca, Jesús se duerme y viene la tormenta y los está azotando de tal manera que va a golpear la barca. Y entonces los discípulos despiertan a Jesús y le dicen: Señor, por favor, ¿no ves que nos ahogamos? Otro evangelista dice que los discípulos le dijeron: ¿no tienes cuidado que nos ahogamos? Y Jesús les dijo algo bien importante: no tienen fe, no tienen fe. Y le dijo al mar: calla, enmudece. Y dice que la tormenta paró. Así que si bien es cierto, el pecado oculto puede provocar un tormento, pero el Señor tiene poder para decirle a ese tormento: calla, enmudece. El Señor tiene poder para decirle a los atormentados: calla, enmudece. El Señor tiene poder para decirle a nuestro pecado: calla, enmudece, y traer libertad a nuestra vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Si usted le cree, déle una ofrenda de palmas a Jesús. Ahora, todo tiene que ver. Verso 16 al 18. Vamos al verso 16 y verso 16 al 18. Lucas 8, 16 al 18. ¿Lo tiene? Dice: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo.
y el que viene a mí no permanecerá en tinieblas. Jesús es la luz del mundo, iglesia. Jesús es la luz. Jesús sigue trayendo luz a la vida de la iglesia. Jesús sigue trayendo luz a la vida de los hijos de Dios. Jesús sigue trayendo luz. Necesitamos ir a la luz. No escondas la luz de Jesús. No escondas la luz del Señor. No la tapes, la luz del Señor, con tu pecado. No escondas la luz debajo de tu cama. Es decir, no lo mantengas como si fuera un pecado oculto. La luz del Señor es para ponerse arriba, para que alumbre todos, para que se mire el pecado, para que sea consumido el pecado, para ser libres del pecado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos correr a la luz de Jesús. Y luego verso 17, porque todo lo secreto, tarde o temprano, sale a la luz. Todo lo que está en secreto. Y ese es el asunto, que el pecado oculto tarde o temprano va a salir a la luz y va a exhibir tu vida. Por eso es importante confesar nuestro pecado, apartarnos y clamar por misericordia. Y entonces el Señor nos va a poder ayudar. Así que todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Yo soy muy sorprendido, hermanos, y le decía a mi esposa, le digo, estoy sorprendido por cómo es que los viejos están llegando a una edad donde están sacando un lado feo. Eso me muestra que no vivieron una vida, y eso a mí me preocupa, porque digo, Señor, ayúdame, ten misericordia. Yo quiero vivir una vida bien y llegar a viejo, y que lo que se mire de viejo es la vida que llevé ahora de joven. Que mi vejez refleje la santidad que viví en mi juventud. Iglesia, vivamos nuestra juventud correctamente. Entrégale al Señor tus pecados. Entrégale al Señor eso que ocultas. Entrégaselo al Señor para que eso sea guardado. Así que, verso 16 dice, así que presten atención a cómo oyen. Fíjate cómo oyen, dice el Señor. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Y escuchar, aquí esta palabra escuchar no solamente es oír, es atender a lo que escuchas. Entonces el Señor está diciendo, a los que prestan atención a lo que oyen, se les va a dar más santidad, más bendición, más presencia de Dios. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¡Wow! Esas son palabras del Señor Jesús. Qué tremendo, hermanos, es llegar a un punto de nuestra vida que cuando pensamos que sabemos, y nos demos cuenta que no sabemos nada, que estamos bien perdidos, que estamos caminando bajo un rumbo. Qué tremendo es eso. Porque el pecado oculto te desvía de la guía de Dios, del camino de Dios. Pero cuando tú entregas ese pecado oculto, se lo entregas al Señor, el Señor hace el milagro, hace la obra, y Él trae libertad a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no puede ser escondida. O sea, ustedes son luz, iglesia. Iglesia, somos luz. Somos luz, y Dios nos ha puesto para hacer luz a donde vamos. Dios nos ha escogido para hacer luz en Guadalupe Victoria. Dios, cuidemos nuestro testimonio. Iglesia, cuida tu testimonio, porque tú eres luz. Has sido llamado para hacer luz. Cuida a tu familia. Estórbale a tu familia. No importa que sean grandes, no importa que sean adultos. Mientras vivan en tu casa, tú tienes la autoridad para decirle, en mi casa no vas a practicar eso. O te aplicas o te vas. Porque si se va, tú ya tienes la opción de decir, no, pues no vive conmigo. Y tú ya te barres, ¿verdad? Tú ya te quitas, ¿verdad? Y dices, no, pues no vive conmigo. Y ya es una persona adulta. Pero si está en tu casa, está bajo tu cobertura. Estórbale. Estórbale.
No lo dejes, porque si tú le permites pecar, va a contaminar tu casa. Qué tremendo, hermanos, y trae maldición. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos, porque conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Cómo necesitamos? ¿Sabes cuál es el asunto del pecado oculto? Que el pecado oculto que las personas abrazan, que el pecado oculto que abrazas te hace vivir una mentira. Cuando en ese pecado oculto la manera de vencerlo es entregarlo al Señor. Porque cuando tú acudes al Señor y dices: Señor, estoy batallando con esto, aquí está mi pecado, el Señor te trae libertad, te trae libertad, te trae libertad, te trae libertad, porque te enseñará la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te dará libertad. Así que, iglesia, necesitamos entregar ese pecado al Señor. Dejemos de pelear. Mujeres, dejen de pelear con sus esposos. Dejen de meter cizaña con sus yernos y sus nueras. No metan cizaña a sus hijas de sus esposos. Dejen de, iglesia, dejemos de entretenernos. Dejemos de darle mayor tiempo al entretenimiento, iglesia. Renunciemos al chisme. Iglesia, por favor, dejemos la gula a un lado, iglesia. Deja el adulterio, renuncia al adulterio, estórbale a tus hijos. Dejemos la fornicación. Jóvenes, no caigan en inmoralidad con sus novios. Dejemos eso, porque eso contamina no solamente a nuestra ciudad, no solamente a nuestra congregación, no solamente a ti, a tu familia, a tu congregación, a tu ciudad, porque Dios te ha llamado para ser luz. Dios te ha llamado para ser luz. Dios quiere que tú alumbres, que tu vida alumbre delante de todos, porque tienes la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que yo te veo a ti, iglesia. Yo te veo a ti. Ayúdame, hija, por favor. Yo te veo a ti, iglesia. Yo estoy orando por ti y vamos a entrar todos. Yo quiero que esta semana todos vamos a entrar en ayuno. Todos vamos a entrar en ayuno. Un día vas a dedicar a ayunar, y el miércoles no va a ser un culto normal, va a ser un culto de consagración. Y espero verlos. Ya me grabé sus caras. Se me pueden olvidar los nombres, pero las caras no se me olvidan. Y quienes han estado conmigo después del culto saben que yo me grabo las caras y sé cuando alguien no vino. Y voy lugar por lugar y digo: no vino tal, no vino tal, no vino tal, no vino tal, no vino. Y me grabo todo. Ya me grabo. Todos vamos a entrar en ayuno y oración. Un día. Vas a tomar un día, 7 días en ayuno y oración. El miércoles vamos a hacer una noche de oración, no de adoración donde cantamos, no, de oración. Vamos a pedir perdón por nuestra iglesia, vamos a pedir perdón por nuestra ciudad, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, vamos a entregar los pecados ocultos, pero para eso vamos a ayunar. Así que, pastor, ayúdame a anotar, por favor. ¿Quién va a ayunar el lunes? Todos vamos a ayunar el domingo. Todos vamos a entregar el ayuno el próximo domingo. Así que todos vamos a ayunar. Así que ve pensando en qué día. ¿Quiénes van a ayunar de este lado? De este lado. ¿Alguien va a ayunar? O más bien, levante la mano quién va a ayunar los lunes. Lunes. Kenia, Chiana, Guadalupe, Ramona, Marco, Alba, Nayeli. Constanza. Ok, todos ellos el lunes. Y a Jael, lunes. Olga, a Mercedes. ¿Mercedes o? Sí, a Mercedes. Ok, lunes. Los hermanos, la hermana Tere y... ¿También? Lunes, ok. Rodríguez Aguirre. Hermana Josefina. Lunes. Martes.
¿Quién va a ayunar los martes? ¿Sí? Montserrat, Hortensia, Henry. Todo el día, el ayuno. Pues lo que Dios ponga en tu corazón. Si puedes todo el día, si puedes. Martes. Hortensia, Henry, Montserrat. Martes. ¿Y quién? Pati Salazar. Gracias, Kenny. Pati Salazar. Ellos son martes. ¿Alguien más en martes? Miércoles. Kenia. Lupita Orozco. Efraín. Silvia y Socorro. Ivonne y Armando. Y Fernando. Miércoles. Lupe. Miércoles. Pienso que sí, miércoles te diría bueno que ayunáramos todos el día que va a ser nuestra consagración, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, sí, pues ahí toda la iglesia, ponle. Miércoles toda la iglesia. Jueves. ¿Cuántos hermanos que van a ayunar? No me dije ningún día. Sí, hermanos, jueves. Leti Sigala. Cristina Santoyo. Jueves, iglesia. Viernes. Hermana Josefina también, jueves. Y Daniel, ¿jueves o viernes? Viernes, ok. Nada más jueves. Viernes, levantan ahora sí la mano los del viernes, los que van a ayunar el viernes. Dariel, viernes. ¿Quién más el viernes? Nayeli, viernes. Socorro. Jael. Ok, Jael. ¿Quién más viernes? Ramona. Ok, Constanza. Nosotros los pastores estamos ayunando todos los días, por eso no crean que somos los primeros que debemos estar ahí. Sábado. Efraín, Kenia, Marco, Guadalupe, Ramona, Alba, Aguirre Rodríguez. Sábado. Cristina Santoyo. Olga. Ok. Si se te pasaron, amor, ahí los escuchas en la grabación. Todos vamos a ayunar. El domingo todos, miércoles todos, domingo todos. El miércoles véngase con un corazón dispuesto. Vamos, va a ser una reunión especial. Necesitamos hacer esto. Necesitamos entregarnos al Señor y renunciar a esos pecados ocultos. Que el Señor purifique la iglesia, hermanos. Que el Señor purifique la iglesia. Esas bancas, esas sillas vacías, mire, eso es consecuencia del pecado oculto. La gente no quiere buscar a Dios. Tiene como prioridad. Hay gente aquí, hermano, que tiene compromiso, dejó compromiso en casa, pero aquí está. Pero hay gente que tomó otra prioridad, que tiene muchos días para hacerlo, pero hoy, porque no es su prioridad Dios. Entonces, ahí está. Esto es una señal de frialdad espiritual. Y la frialdad espiritual es por consecuencia del pecado oculto. Por eso necesitamos buscar al Señor. Necesitamos renunciar a ese pecado. Así que yo veo a esta iglesia, yo la veo y yo me agarro de la promesa de Dios, porque si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo sé que todo esto que está pasando es porque el Señor nos está purificando para algo grande que va a hacer, porque ustedes serán los sacerdotes del tabernáculo de fe. Esta iglesia va a crecer, pero quienes van a abrazar a los nuevos y quienes van a discipular y pastorear a los nuevos son ustedes. Queremos ver esta iglesia llena, tiene un precio. Queremos ver más gente salva, eso tiene un precio. Queremos que más familias se acerquen al Señor y sean salvas, eso tiene un precio. Y el precio es la santidad y la entrega al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, iglesia,
Yo en esta noche yo veo esta iglesia llena de Dios. Yo veo esta iglesia teniendo control de sus dispositivos. Yo veo esta iglesia, yo miro a los jóvenes, yo miro esclavos, yo miro jóvenes no esclavos del dispositivo. Yo miro a jóvenes libres de dispositivos. Yo miro jóvenes que saben controlar los dispositivos y que saben ser productivos para el Señor, porque saben que son los Danieles del presente, saben que son los Sadrach, saben que son los Misael, Ananías y Azarías, saben que son los 3 jóvenes en medio del horno. Esos son mis jóvenes de Tabernáculo de Fe, jóvenes que entienden que son los Danieles del siglo XXI. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no se inclinarán ante Nabucodonosor, no se inclinarán ante la imagen de Nabucodonosor, sino que viven en santidad para el Señor. Yo miro esta iglesia, yo miro mujeres pacíficas, mujeres que sí son sabias y saben cómo hacerle ver, porque las mujeres están para eso, para decirnos a los hombres, perfeccionarlos a los hombres. Pero yo miro mujeres sabias, mujeres que no pelean, mujeres que no son hostigosas. Yo miro mujeres de Dios, mujeres de oración, mujeres que saben hablar, que saben usar bien su boca para guiar a su esposo y perfeccionar a su esposo, porque es el sacerdote de su casa. Porque si él está bien, tu casa va a estar bien, tus hijos van a estar bien. Por eso yo miro mujeres sabias en esta iglesia. Yo miro mujeres que no pelean, yo miro mujeres que son pacificadoras. Yo miro una iglesia libre de chisme. Yo miro una iglesia que nos cuidamos las espaldas. Yo amo a esta iglesia porque somos una iglesia que nos cuidamos las espaldas. Que sí, resaltamos el pecado, porque tampoco podemos solapar pecado. Sí, resaltamos el pecado, resaltamos los defectos del asunto, pero no la persona. Cuidamos el corazón de la persona. Así que yo miro a hijos e hijas de Dios. Yo miro una iglesia que vence al chisme y que busca edificar a la iglesia. Yo miro una iglesia, yo miro hombres y mujeres vencer a la gula. Yo miro hombres y mujeres que no son esclavos de la comida, que usan la comida para su beneficio, que usan la comida para su favor, que usan la comida para su beneficio, pero la comida no los esclaviza, la comida no los ata, la comida no los detiene, porque saben que son hijos de Dios y que su templo es templo del Espíritu. Yo miro una iglesia libre de adulterio. Yo miro padres estorbándole a sus hijos, diciéndole: no, mijo, aquí usted va a vivir en santidad, porque esta casa es de Dios. Yo miro jóvenes, yo miro padres poniendo en disciplina a sus hijos, poniendo en orden su casa. Mujeres, si tu esposo no está buscando a Dios, tú tienes la autoridad de poner orden en tu casa, tienes la autoridad de Dios. Pero si no pones orden en tu casa, entonces tu vida, el Señor te va a demandar a ti, que eres espiritual, mujer. Pon orden en tu casa. Yo miro una iglesia poniendo en orden su casa, poniendo en orden a sus hijos. Yo miro una iglesia que vive en santidad, una iglesia que vence la inmoralidad, una iglesia que vence la perversión, una iglesia que vence todo ataque del enemigo, porque somos la iglesia, somos su pueblo, somos escogidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, iglesia, yo te invito a que te vengas a este altar y le digas: Señor, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida, Dios. Vente a este altar, iglesia. Vamos a consagrar esa semana de ayuno al Señor.